Muy buenos días y feliz semana. Nos encontramos entonces en la segunda sesión de este curso de gestión de proyectos y una vez más los acompañaremos la profesora Eduvige Sánchez, el profesor Juan Carlos Canga y Guillermo Llaver. Estamos muy contentos de vernos nuevamente con ustedes. Estamos pues entonces en el 3 de mayo en esa segunda sesión donde vamos a considerar el capítulo 3 y 4 del libro de Wise y Wysocki de gestión de proyectos. Recuérdense ustedes que cada semana vamos nosotros marcando en amarillo la semana en que nos encontramos. Nos toca la unidad temática de planificación de proyectos y estamos trabajando con la competencia de aprender a trabajar con el otro y evalúa fenómenos psicológicos y diagnostica. En este caso estamos trabajando con la unidad de competencia 1, formula gestión de proyectos, y la unidad de competencia 1 de la competencia 6 determina los elementos a incluir en el proyecto. Y desde luego los criterios de desempeño son: formula proyectos de acuerdo a las necesidades del contexto y acuerda la meta y los objetivos del proyecto que sean aceptables y alcanzables, especificando los criterios para evaluar su cumplimiento con los interesados del proyecto. Vamos a ver entonces el capítulo 3, cómo especificar el proyecto, y el capítulo 4, cómo establecer la secuencia de actividades del proyecto. Como habíamos dicho y queremos resaltar hoy de nuevo, los elementos de un proyecto son los siguientes: son las fases o etapas, las actividades o tareas, los hitos y qué significa un hito. Entonces las fases o etapas, nosotros en nuestros proyectos las consideramos que son 3: planificación, ejecución y evaluación. Las actividades o tareas son sinónimos, es una acción que se cumple en una cierta unidad de tiempo. Por ejemplo, ahora que algunos de ustedes van a comenzar dentro de poco a hacer su proyecto de trabajo de grado, recopilar la información en el sistema de información EBSCO para la tesis, que puede tener una duración de 3 días. Ese sería un ejemplo de tarea o de actividad. Recopilar información de EBSCO, la duración sería de 3 días. Y un hito o milestone es una actividad que tiene 0 tiempo de duración. Quiere decir que con esto que se denota el final de una actividad o de una subactividad, de una fase o de una subfase del proyecto. Hay una milestone significa en inglés piedra en el camino. Y hubo una famosa película donde se especificaba una piedra en el camino. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien puede pensar en ello? Esa película estaba protagonizada por una famosa actriz. Bueno, probablemente no lo recuerden. Esa es la película es de Sandra Bullock, Premonición, en la cual ella siempre está soñando que su esposo muere en la intersección de una carretera, y al lado de la carretera está esa famosa piedra que era, si mal no recuerdo, era la 69. Eso indica en las carreteras que uno ha llegado a ese punto. Un proyecto entregado es un ejemplo de hito, y el símbolo de hito es este diamante que ustedes ven aquí abajo. A lo mejor no lo ven porque está mi cara allí, pero bueno, se representa como un diamante. Aquí tenemos un ejemplo en el Project Libre de lo que llamamos fases, actividades y hitos. Aquí, a lo mejor no lo ven ustedes, se lo presento yo. Está la palabra planificación. Luego tenemos 5 actividades, un hito, y luego están las fases de ejecución y evaluación. Esta es una fase, la fase de planificación. Aquí tenemos las 5 actividades. Este diamante que ven aquí representa el hito, y después que se cumple el hito es que vamos eventualmente a ver las fases de ejecución y de evaluación. Ahí no está el detalle de la fase de ejecución y evaluación. Una vez más, recordarles que pueden acceder al instalador del Project Libre y al tutorial de ejemplo en estos vínculos que les estoy dejando aquí. Ahora, las actividades de un proyecto, ¿cómo es que se identifican y definen? ¿Cómo es que desglosamos las tareas? ¿Cómo podemos trabajar con su duración y su costo?
¿Cómo sabemos si la especificación de nuestro proyecto ha sido satisfactoria? Luego tenemos lo que llamamos la lista de comprobación del proyecto y las pruebas del ácido para saber si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, una vez más, una meta está desglosada en objetivos. Cada objetivo se desglosa en actividades. Para identificar las actividades, nosotros consideramos para cada objetivo qué tareas necesito yo hacer para lograr ese objetivo. Los objetivos cumplen con una cosa que se llama el acrónimo SMART. Y eso me recuerda a una famosa serie de televisión de los años 60 que se llamaba El Superagente 86, que lo tienen ahí abajo de su izquierda, que luego fue llevado a película muchos años más tarde, pero en ambos casos el protagonista era un espía. Realmente esto es una parodia de los espías, pero que curiosamente la persona se llamaba Maxwell Smart. Smart viene de inteligente. Pero SMART es el acrónimo que nosotros utilizamos en inglés y en castellano para hablar de cómo saber si un objetivo y una actividad está bien hecha. Entonces los objetivos tienen que ser específicos, medibles, logrables, relevantes y atados al tiempo. Aquí la palabra la letra que se resalta es la que tiene que ver con el acrónimo. La S, la M, la A, la R y la T. Entonces, los objetivos tienen que ser SMART, tienen que ser inteligentes. ¿Cómo se definen? Entonces tenemos lo que se llama la estructura de división del trabajo, que es la visualización del proyecto jerárquicamente en metas, objetivos, actividades y subactividades y los paquetes de trabajo. ¿Cómo saber que se ha identificado todo esto? Bueno, una actividad está bien definida cuando por supuesto, su estado y su conclusión se miden con facilidad, tienen un evento inicial y uno final, es familiar, por lo que el tiempo y el costo pueden estimarse con las experiencias previas que nosotros tenemos. Comprende asignaciones de trabajo que pueden ser medibles, integrales, independientes, administrables y consiste en una corriente continua de principio a fin. Tenemos que tomar en consideración los materiales, las actividades de los subcontratistas, que no será su caso, la disponibilidad en el tiempo y el entrenamiento y disponibilidad del personal. Aquí hay un detalle de una página del libro de Weiss y Wysocki, donde se habla de esta estructura de división del trabajo, de desglose del trabajo, donde nosotros podemos poner el número de la actividad, la descripción, su característica. Podemos saber si el estado y conclusión son medibles, si los eventos están claramente definidos, para la facilidad para estimar el tiempo y el costo, y las asignaciones que son administrables, medibles, integrables e independientes. ¿Cómo hacemos para hacer esta estructura de desglose del trabajo, estructura de división del trabajo? Primero, dividimos el proyecto en objetivos. Segundo, fragmentamos o dividimos los objetivos en las actividades que son necesarias. A veces las actividades requieren de subactividades. No creo que la mayoría de sus proyectos tenga esto, pero eso se considera en los proyectos. Luego esto se realiza en forma interactiva hasta que todos tengan las características que nosotros esperamos. Y luego eso lo reunimos en lo que se llaman los paquetes de trabajo, que son los que van a realizar cada una de las personas para completar este proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si fuéramos a desarrollar una conferencia. Tenemos tres objetivos principales: desarrollar el programa, establecer la fecha y la sede que tiene la conferencia y diseñar y ejecutar el plan de promoción. Fíjense ustedes cómo esos tres objetivos se desglosan en cada una de las actividades, que no las voy a leer, pero esta es la forma como nosotros desagregamos unos objetivos en sus actividades correspondientes. Tenemos finalmente que comprobar que todas las actividades se ajustan a la característica de la actividad y fragmentar nuevamente aquellas que no lo hagan. Aquí tenemos entonces, para cada una de las actividades nosotros vamos a definir sus características. Esto S y N significan sí o no. Y uno se tiene que preguntar para cada actividad si el estado y conclusión es medible, en este caso dice que sí. Si el evento inicial y final está claramente definido, en este caso no.
La facilidad para estimar tiempo y costo tampoco. Y la asignación administrable, medible, integrable, independiente, no. Esto es lo que uno va trabajando, desagregando, como ustedes van a ver. Esto es lo más general, pero en la medida que vamos especificando, todas las respuestas se encuentran con un sí. Y esta es la forma como uno construye la hoja de trabajo en forma manual. Aquí tenemos el organigrama de la representación gráfica de la estructura de desglose del trabajo. Fíjense que eso corresponde a lo que teníamos antes. Desarrollar el programa, establecer fecha y diseñar el plan de ejecución. Y la ejecución. Entonces se desagrega en sus tres grandes objetivos, luego vienen las subactividades hasta que tenemos definido cuál es el organigrama de desglose del trabajo. Este es uno de los entregables que ustedes van a hacer con relación a su proyecto. A veces nosotros lo dividimos, el proyecto en planificación, ejecución y evaluación, que son las tres grandes fases. Y después para cada fase las desglosamos en sus correspondientes objetivos. El organigrama es útil porque nos da una imagen general del proyecto, es un fundamento para la planificación, permite hacer la representación de la red y a veces una estructura de cruce de trabajo es muy difícil de generar porque es muy complicado, porque tiene demasiados detalles, entonces se puede descomponer por localización geográfica, por departamento o de acuerdo a las habilidades requeridas. Es decir, hay varias formas de hacer esta estructura de división del trabajo. Nuestros proyectos son proyectos relativamente sencillos porque duran un semestre y no tienen ese nivel de complejidad que lo vemos en los escenarios del mundo del trabajo. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que hacer es estimar la duración de las actividades. Y eso se hace tomando en cuenta de las aptitudes de la persona, los problemas de la maquinaria o de los equipos, los eventos inesperados. Y siempre se hace sobre la base de esa fórmula que ustedes ven aquí. El tiempo esperado es igual al tiempo optimista, el tiempo medio y el tiempo pesimista. Y esto se especifica en semanas y se divide entre 6. Es una convención. Y así podemos calcular nosotros el tiempo esperado de cada una de las actividades. Por ejemplo, fijar fecha de la conferencia, el tiempo optimista es una semana, el medio es 2 y el pesimista es 3. Entonces el esperado es 2. Casi siempre la columna tiene que ver con del esperado, se convierte en la del medio, pero no siempre es así. Entonces uno hace el establecimiento por semana, también lo puede hacer por día. Si las semanas parecen demasiado largas, uno puede hacer esta actividad por día. ¿Cómo se estiman los costos? Hay costos que son directos y hay costos que son indirectos. La mano de obra es desde luego un costo directo. Y ustedes aprenderán con sus profesores, y por favor recuérdenselo, cómo se calcula una hora de trabajo de cada uno de ustedes en el proyecto. Ustedes van a hacer un ejercicio con su profesor, con su profesora, de cómo calcular cuánto es una hora de trabajo. Eso lo van a hacer, comienzan a hacerlo con base al sueldo mínimo, que por cierto acaba de aumentar, pero también hay otras formas de hacerlo. Después se calculan los materiales y otros directos, y después los indirectos, como por ejemplo la electricidad y el internet, son costos indirectos. Entonces ahí tenemos una lista de especificación del proyecto y queremos saber si ya es satisfactoria. Ahí hay una lista muy detallada de eso. No la voy a leer, pero para los efectos de su estudio de ella, ustedes pueden revisar cada uno de esos aspectos para asegurarse de que usted está haciendo las cosas como se deben en términos de evaluar lo que es la estructura de desglose del trabajo. Y aquí tenemos la prueba del ácido. Vamos a poner algunos ejemplos. Todas las actividades están listas para asignarse o contratarse. Se utilizaron métodos objetivos para estimar los tiempos de cada actividad y los estimados de tiempo son más conservadores que arriesgados. Cada una de esas pruebas, si pasa la prueba, quiere decir que su estructura de desglose del trabajo
está siendo satisfactoria. Bien, vamos ahora con el capítulo 4. Como ustedes pueden ver, el capítulo 3 es un capítulo, como todos los capítulos del libro, son capítulos cortos. Y allí hablamos pues de la estructura del gloso del trabajo, hablamos de fases, actividades e hitos y cómo hacer un desglose y cómo hacer un organigrama del proyecto. Aquí vamos a ver cómo es la secuencia de las actividades del proyecto. Pero no es solamente decir que estas son las actividades, sino que estas deben llevar una secuencia que debe ser satisfactoria para todos. Y hay un método que se llama el método de la ruta crítica que nos permite determinar cuál es la secuencia de actividades más apropiada para llevar a cabo en forma oportuna el proyecto. Recuérdense entonces, esta es una típica estructura de división del trabajo. Las actividades están asignadas por letra. La columna del medio me dice que si las actividades tienen una predecesora. Por ejemplo, fijar la fecha de la conferencia y establecer el tema y el programa no tienen predecesora, son actividades de inicio del proyecto. Y el tiempo esperado es en un caso de 2 semanas y en otro caso es de 5 semanas. A partir de allí, cada una de las actividades que ustedes están viendo que tienen su propia letra, tienen un predecesor. Por ejemplo, diseñar un proyecto, que es la E, tiene como predecesoras la C y la D. Es decir, que para diseñar el folleto, es lógico que tenemos que tener la sede de la conferencia y tener los oradores, porque si no, no podemos diseñar el folleto. Así están cada una de las actividades, luego sus predecesoras inmediatas y su tiempo estimado. Este es el núcleo de cosas que ustedes tienen que escribir antes de llevarla al Project Libre y después simplemente colocan esas actividades en el Project Libre, le aclaran las predecesoras y le asignan los tiempos. Eso lo harán con su profesor de práctica cuando vean su Project Libre. Aquí tenemos lo que se llama un nodo de actividad. Bueno, aquí hablamos de número, pero en realidad es la letra. Donde dice aquí A, eso es lo que pondríamos donde dice número de actividad. Entonces la actividad A tiene un inicio adelantado y completar adelantado, un inicio tardío y un completar tardío. Eso lo vamos a ir haciendo con todas y cada una de las actividades. Y ahí vamos a establecer cuál es la ruta crítica, siguiendo entonces los pasos de saber cuándo es el inicio adelantado, cuándo es la completación adelantada, el inicio tardío y la completud tardía. Aquí vemos la precedencia. Por ejemplo, para poder hacer C necesitas hacer A. Para poder hacer E y F tienes que haber hecho C y D. E y F se pueden hacer simultáneamente y eso lleva a la G. Esos son como ejemplos de rutas que podemos hacer con las actividades. Aquí por supuesto no está todo no está todo la secuencia. ¿Cómo es importante para construir la red? Primero tenemos que comenzar con un nodo de inicio y terminarla en un nodo final. La secuencia va de izquierda a derecha. No debe haber hacia atrás, es decir, siempre va en la dirección de izquierda a derecha. Todos los nodos tienen que estar unidos, no puede haber nodos que no estén vinculados. Y la ruta es la secuencia de todas las actividades a lo largo de la cual el nodo inicial y el final están relacionados. Una red puede tener varias rutas. Aquí sí las tenemos. Fíjense que aquí está el inicio, la A y la B se pueden hacer conjuntamente, la C y la D se pueden hacer conjuntamente. Cuando se completan la C y la D, entonces damos paso a la E y la F que se pueden hacer simultáneamente. Quiere decir, por ejemplo, que una persona puede hacer la E y otra puede hacer la F. Y así sucesivamente hasta que se llega al final. La más larga es la ruta crítica. La ruta más larga en la red es el tiempo para concluir el proyecto. Bueno, ya habíamos dicho el inicio más adelantado, la consecución más adelantada, tenemos el inicio tardío y la conclusión más tardía. Y esto es lo que nos va a permitir conseguir la ruta crítica. Fíjense que ahora hemos completado la información. Por ejemplo, el inicio más temprano es en la semana 0, pero el más tardío y la conclusión más temprana es la 2.
puede haber un desfase de 2 semanas, entonces podemos tener el inicio más tardío en el 4, en la cuarta semana, y finalizar en el 6. Y así sucesivamente, cada uno de los nodos tiene su inicio adelantado, su conclusión adelantada, su inicio tardío y la conclusión más tardía. Y eso es lo que nos da la información de cuánto es la actividad del proyecto. Entonces, desde la semana 0 hasta la semana 31, porque la K, que es la última actividad, puedes tener un inicio temprano de la semana 29 y uno tardío. Hay 2 semanas se contemplan, pero no estamos permitiendo retrasos, y aquí entre el 29 y el 31, el inicio más tardío de la semana 29 y la conclusión más tardía del 31. En estos casos coinciden, pero no siempre coinciden, hasta que nosotros llegamos al final del proyecto. Bueno, entonces el empleo de la red y la ruta crítica es lo que nos permite hacer un control de la ejecución del proyecto. La ruta crítica nos permite establecer lo que llamamos línea base para saber si luego después vamos a tener desviación en ella. Esto es muy importante en la gestión de un proyecto. Hay un conjunto de decisiones que se toman después que tienen que tener una ruta crítica. Hay una fecha programada de inicio y conclusión por actividad. Hay que evitar retraso en el proyecto. Hay un retraso tolerable de actividades. Hay actividades cuyos recursos pueden desviarse hacia la ruta crítica. Y debemos tener siempre la lista de comprobación del control de la calidad del proyecto. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos haciendo bien la red del proyecto? Alguien que no conozca el proyecto podría entender con facilidad la secuencia. Todas las rutas se pueden rastrear sin mayores dificultades. Hay actividades que se pueden hacer simultáneamente. Hay una secuencia lógica de las actividades. Se puede presentar la red para su aprobación y el equipo central del proyecto revisó y aprobó la red. Eso va a ser parte de lo que ustedes van a hacer, tanto en el proyecto grupal. Recuerden ustedes que en el proyecto individual solamente van a hacer el panorama del proyecto y el canvas del proyecto. Entonces estamos en la fase 2, que es la fase de planificación, que es establecer la secuencia de actividades del proyecto e identificar las actividades críticas. Lo que va a venir es escribir la propuesta del proyecto. Fíjense entonces que hemos pasado del capítulo 1 hasta el capítulo 4. La semana que viene nos tocaría el capítulo 5 y el capítulo 6, donde pasamos del panorama del proyecto, que era lo que teníamos antes, pasamos por la estructura de desglose del trabajo y ahora nos toca escribir la propuesta del proyecto, cuyos elementos los vamos a ver la semana que viene. Aquí lo podemos ver. Estamos en la fase 2. Recuérdense que el YC o Asoki consideran solamente 2 etapas, que son planificación y ejecución. Nosotros tenemos 3, pero en la secuencia que ellos hacen estamos en la fase de planificación, estamos en la segunda parte y hemos visto identificar las actividades, estimamos su tiempo y costo, establecimos la secuencia, identificamos las actividades críticas y ahora nos va a tocar la semana que viene escribir la propuesta del proyecto. Ahora nos toca hacer la estructura de edición del trabajo, la red del proyecto, la ruta crítica, y con ello tenemos los elementos que son necesarios para hacer la propuesta del proyecto. Muy bien, esta ha sido la presentación. Espero que les haya quedado claro y en sus actividades prácticas ustedes van a poder hacer una mejor precisión de lo que estamos haciendo con el proyecto.